here it comes, I don't wanna see it tonight. Cause when it runs, I can't really beat it, I just don't need this tonight. I said I'm going, but I'm gonna be back. Yes, I'm gonna be back. I'm gonna let all the dust lie down, then I'm gonna be back. Nothing's over, less we say. No need to come back if I stay. Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos un año más a este comienzo del curso del Aula Abierta de Mayores. Es un orgullo para nosotros comenzar el 7º año de este proyecto que comenzamos ya hace mucho, y os agradezco a todas y a todas que estéis ahí, que colaboréis con el programa y que sigáis con la misma ilusión con la que empezasteis. A las alumnas de nueva incorporación, darles la bienvenida, decirles que estoy segura de que no se van a arrepentir, de que van a disfrutar mucho con el programa, que van a hacer nuevas amistades, van a aprender muchísimo y seguro que será una experiencia muy, muy gratificante. Hoy, este año y en esta ocasión, vamos a dar apertura a nuestro Aula Abierta de Mayores con la colaboración del profesor José Humanes Jiménez. Ya lo conocéis porque ha colaborado con vosotros en años anteriores y os ha impartido algunas clases. Él es licenciado en Filología Clásica y actualmente es profesor de griego, latín y cultura clásica de eso y de bachillerato en un instituto de Constantina. Nos va a hablar de la literatura antigua y de la influencia que esta ha tenido en la literatura posterior. Seguro que vamos a disfrutar mucho y nos va a enriquecer. Y nada, que disfrutéis. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo curso. Y a seguir así. Las clases comienzan el 19 de octubre, jueves, y de 5 a 7 en el instituto, igual que en años anteriores. Muchas gracias. Ahora cuando yo te diga, tú... Bueno, pues buenas tardes y bueno, antes de nada decir que yo nunca he dado una conferencia, o sea que yo no soy conferenciante ni nada de eso, yo soy solamente un profesor, ¿no? Entonces yo lo que sé es dar clase y explicar, no sé si bien mal, lo que intento es siempre explicar. Entonces, un tema como este, que es un tema muy amplio, vamos a intentar explicarlo de la manera más clara posible para que todos nos enteremos, ¿vale? Entonces, hacer un recorrido tan amplio, ¿vale? En el tiempo, porque vamos a hablar de literatura desde el Antiguo Egipto, o sea, estamos hablando pues de 4.000 años antes de Cristo. Entonces, el recorrido es muy amplio y lo bonito de... Bueno, lo que yo pretendo es explicar un poco, digamos que la literatura ha existido siempre. El hombre siempre ha tenido la necesidad de escribir y de transmitir cosas, de transmitir sentimientos, de transmitir ideas, de contar historias. Entonces, esto ha existido siempre y lo que nos vamos a dar cuenta es que a pesar del tiempo que ha pasado, porque fijaos, desde el Antiguo Egipto, Mesopotamia, los judíos, los griegos y los romanos, hasta hoy, o sea, si hoy estamos en el siglo XXI, después de Cristo, tenemos literatura 4.000 años antes de Cristo, con lo cual quiero deciros que nos vamos a dar cuenta de que el ser humano, las personas, somos los mismos y que el ser humano es el mismo, siempre, siempre. Hoy día
pues tenemos muchísima tecnología. Esto seguramente que no lo tenían en el Antiguo Egipto, ni nada de eso. Pero con esto quiero deciros que hemos avanzado mucho en cuestiones, por ejemplo, tecnológicas. La esperanza de vida es impensable en aquellos tiempos. Hoy una persona vive 80 años, 90 años. ¿Por qué? Porque ha habido un gran avance médico y la salud permite que se pueda vivir muchísimo más tiempo. En estos tiempos una persona podía vivir como máximo 30 o 40 años. Esa era la esperanza de vida. Pero a pesar de, digamos, de los avances que hoy tenemos, tecnológicos, a nivel de medicina, el ser humano siempre es el mismo. Y esto yo creo que es una idea con la que hay que partir. Otra idea que yo creo que interesante, con la que yo creo que debemos de ver, entender lo que vamos a escuchar aquí, es lo siguiente. Nosotros no podemos mirar con ojos del presente lo que es el pasado, ¿no? Me explico. Nosotros hoy, en la época en la que vivimos, tenemos una mentalidad, ¿no? Una mentalidad. Por ejemplo, ideas como la igualdad entre hombres y mujeres, la igualdad de derechos es una cosa, y alguno tiene una cierta edad y sabe que son cosas de hace 30 años. O sea, nosotros no podemos mirar cosas tan antiguas con los ojos de hoy, porque siempre nos vamos a equivocar. Porque, nos guste o no, las personas somos hijos de nuestro tiempo y somos producto de nuestro tiempo y de las circunstancias que nos han tocado vivir en la historia, ¿no? Entonces, yo creo que estas dos ideas, la idea de que el ser humano, la persona, siempre es la misma, en el sentido desde las cavernas, cuando pintaban en la prehistoria, en las cuevas, las pinturas, hasta hoy, el hombre se ha sentido triste, se ha sentido contento, se ha enamorado, ha sentido dolor ante la muerte. Los sentimientos, el ser humano siempre es el mismo. Esta es una idea fundamental. La segunda es que no podemos juzgar con ojos del presente el pasado, porque siempre nos vamos a equivocar, ¿no? Bueno, vamos a empezar entonces con esto. Juanito, pasa. Bien, nosotros antes de empezar, porque hemos dicho la literatura antigua, bueno, primero vamos a intentar explicar qué es la literatura, ¿no? Siempre vamos a explicar qué es la literatura. Si nosotros cogemos y nos vamos al diccionario, nos vamos a encontrar que la literatura es el arte de la expresión verbal. Eso alguna lo leerá y dirá, bueno, ¿y aquí qué es lo que pone, no? La literatura la expresa el diccionario como el arte de la expresión verbal. Es el arte, la capacidad de crear arte a través de la palabra, ¿no? Básicamente. También se entiende por literatura el conjunto de obras literarias, de poemas, relatos, que pertenecen a un país o a una nación. Por ejemplo, decimos la literatura española, la literatura griega, la literatura alemana, la literatura de Argentina, ¿no? Pasa bonito. Entonces nosotros lo que tenemos que entender es que la literatura es el arte, es la cualidad de crear arte con la palabra, ¿no? Nosotros en la literatura nos vamos a encontrar fundamentalmente de que el autor, el escritor, cuenta las cosas siempre con la intención de crear belleza, ¿no? Si nosotros leemos, por ejemplo, un prospecto de la farmacia, de unas pastillas, que nos dicen, por ejemplo, que los efectos secundarios de unas pastillas, pues tú lo lees ahí y ahí lo que el papel quiere es simplemente informarte de una cosa, ¿no? Pero ahí la persona que ha escrito eso no tiene intención de decírtelo de manera bonita, ni con imágenes, ¿no? Porque hay una cosa fundamental en la literatura y es que la literatura, una de las funciones del lenguaje que ahora vamos a explicar es la función poética. ¿Y en qué consiste eso? La función poética es la capacidad que tiene una persona de comunicar algo
de manera hermosa, bonita, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Pasa la diapositiva, Juan. Sigue. Por ejemplo, aquí. Nosotros nos vamos, por ejemplo, al diccionario, ¿no? Y buscamos, por ejemplo, la palabra poesía. Y dices tú, bueno, me voy a enterar de lo que es la poesía, ¿no? Y ahora voy yo al diccionario y busco poesía. Bueno, pues yo voy a leer manifestación de la belleza del sentimiento estético por medio de la palabra en verso o en prosa. Una cosa fría, una definición fría. En cambio, vamos a leer esta poesía de Becker, ¿no? Que nos explica qué es la poesía. Y nos dice, ¿qué es poesía? Mientras clava en mi pupila tu pupila azul. ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas, poesía eres tú. Entonces, daos cuenta que la diferencia entre una cosa y otra es grande, ¿no? ¿Estamos de acuerdo en eso o no? O sea, lo primero es una definición científica y lo otro, daos cuenta que es lo que está diciendo el poeta, que la poesía no es lo que pone en el diccionario, que para el poeta la poesía es esa mujer sobre la que está clavando en su pupila azul. La poesía es ella. Entonces, esa es la función poética del lenguaje, ¿no? Entonces, la literatura está llena de... la literatura no se entiende sin la función poética del lenguaje, ¿no? Y que repetimos que es la intención que tiene el poeta de decir las cosas de manera hermosa y de manera subjetiva, a su manera, como él lo ve, de manera personal. Entonces, esto es la literatura. La literatura es la función poética, básicamente, entre otras, ¿no? La necesidad de decir las cosas de manera hermosa, bonita, hermosa, cuidada, y al mismo tiempo la necesidad que tiene el escritor de contar las cosas a su manera, porque él no quiere ser objetivo. Él quiere expresar su punto de vista, cómo se siente en el mundo, cómo ve el mundo, qué piensa sobre las cosas. Entonces ahí no hay objetividad ninguna. Es que la literatura no está hecha para eso está el periódico que lo leemos, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Me seguís o no? Vale, perfecto. Venga, pues pasamos. Sigue pasando, Juan. Bueno, antes de nada, la literatura, nosotros cuando nos hablan de literatura, pensamos en los libros, ¿sí o no? Los libros. Y los libros están escritos. Y gracias a que los libros se escriben y los libros se imprimen, nosotros podemos leer obras de hace muchísimos siglos, ¿de acuerdo? Entonces, no se entiende la literatura sin la escritura. Esto es fundamental. Entonces, la literatura, ¿cuándo aparece la literatura? La literatura aparece cuando existe la escritura. ¿Quiere decir que antes no hubiera literatura? Claro que sí, pero se transmitía oralmente, de boca en boca, ¿de acuerdo? Entonces, una cosa fundamental es entender la siguiente idea, y es el hecho de que cuando un texto aparece por escrito es porque ha habido años y años en los que esa historia se ha transmitido oralmente, ¿de acuerdo? De boca en boca. Por ejemplo, nosotros, imaginaos, todas las canciones que nos sabemos de niños, de tal, sí, están escritos, pero evidentemente eso se ha estado transmitiendo de boca en boca durante mucho tiempo. O sea, primero es la transmisión oral. La transmisión oral significa cuando las cosas se cuentan de boca en boca y luego se plasman por escrito. ¿Estamos o no? Entonces, no se puede entender la literatura sin la escritura. Entonces, ¿cuándo tenemos literatura escrita? Pues cuando hay escritura. Esto es así, ¿vale? Entonces, aquí tenemos los tipos de escritura más antiguos de la historia. Ahí tenemos los jeroglíficos egipcios, ¿verdad? Que eso lo hemos visto alguna vez en las imágenes de las pirámides de Egipto y todo esto. Y luego tenemos también esta de aquí, esa escritura rara de ahí,
¿de acuerdo? Esa es la escritura cuneiforme, que son las escrituras de la antigua Mesopotamia. Estos son los dos tipos de escritura más antiguos, ¿no? Bien, Juan, pasa. A ver, y vosotros preguntaréis, bueno, ¿y cómo sabemos? Porque si vamos a hablar de literatura egipcia, es porque los jeroglíficos alguien los ha interpretado, ¿no? O sea, alguien ha averiguado lo que esos dibujos quieren decir, ¿de acuerdo? Entonces, hubo un descubrimiento muy importante en el siglo XIX. Napoleón, cuando fue de conquista a Egipto, se encontraron estas piedras. Esta es la piedra de Rosetta. Y en la piedra de Rosetta hay tres tipos de escritura. La parte alta son jeroglíficos, la escritura esta de los egipcios, los dibujos, ¿verdad? En la mitad está el demótico. El demótico es una versión más moderna de la lengua egipcia. Y debajo está escrito en griego. Entonces, el griego, como es una lengua que se conoce, se puede leer, se conoce, pues gracias a eso pudieron comparar las tres lenguas y averiguar el significado del texto, ¿vale? Entonces, gracias a este descubrimiento, ayudó mucho a intentar, averiguar qué es lo que esos dibujos, los jeroglíficos, pues nos estaban contando, ¿vale? Pasa, Juan. Este, por ejemplo, es el primer documento escrito en Europa. Esto es griego, aunque no lo parezca, ¿no? Es un griego muy primitivo, un alfabeto muy primitivo, una escritura muy rudimentaria, y esta es la que aparece en Europa. Entonces, una cosa fundamental también entender es la escritura. ¿Qué es lo primero que se escribe? ¿No? Lo primero que se escribe no es literatura. ¿Cuáles son los primeros documentos escritos? Pues son libros de cuentas, inventarios de almacén, leyes. Quiere decir, lo primero que, digamos, el grupo, la comunidad necesitaba saber. Entonces, el primer registro de escritura, o sea, lo primero que se escribe pues son cuentas, libros de cuentas, inventarios de almacén, leyes y cosas muy sencillas, ¿de acuerdo? Y la literatura pues aparece mucho después, ¿verdad? Mucho después. Pasa, Juan. Bien, pasa. Bien, pues esta pirámide de aquí que veis, este es el Código de Hammurabi. El Código de Hammurabi es el primer código civil de la historia, las primeras leyes de la historia, ¿vale? Y están escritas en sumerio, y esto es escritura cuneiforme. Entonces, ¿va a pasar la página? Bien, pasa. Por ejemplo, para que veáis un poco la idea, ¿no? Esta era más o menos la escritura que se usaba en la antigua Mesopotamia, ¿vale? Entonces, para que nos demos un poco cuenta de lo siguiente, que por ejemplo a mí, como filólogo, como lingüista, yo por ejemplo todavía no he llegado a entender cómo una persona se puede encontrar estos dibujos, ¿no? Y puede sacar el significado que esos dibujos tienen. Eso es una pregunta que no es fácil de averiguar, ¿verdad? O sea, cómo a partir de esos dibujos yo ahí interpreto, yo ahí traduzco lo que ahí pone, ¿no? Esto es difícil. O sea, yo lo que sí sé es que normalmente el descifrar una lengua que no conocemos se hace siempre con unos procedimientos matemáticos, que son, por ejemplo, de la probabilidad. Por ejemplo, de la misma manera que funcionan los semáforos que van cambiando de color, ¿no? Eso es probabilidad. Entonces, bueno, es una cosa que tampoco ahora cabe hablar de eso, pero bueno, es para que veamos un poco, digamos, que el descifrar una escritura pues es una tarea complicada, ¿vale? Una tarea complicada. Entonces, pasamos. Bien, otra idea fundamental. La literatura no se puede divorciar de la idea de las ciudades. ¿Dónde surge la literatura? La literatura surge en las ciudades, ¿vale? ¿Por qué surgen en las ciudades? Porque las ciudades eran núcleos de población económicamente prósperos y donde había mucha actividad de todo tipo, actividad de comercio, intercambio de personas, la gente hablaba, la gente intercambiaba impresiones, la gente intercambiaba literatura, uno venía de un sitio, otro venía de otro, ¿no?
Entonces había un intercambio de cultura que no había en los pueblos, en las zonas rurales. Hay que darse cuenta también de lo siguiente. Estamos hablando del año 4000 a.C. Es que, por ejemplo, una ciudad como Pedrera era en aquella época una gran ciudad, ¿no? Y un pueblo era una choza. Entonces, para escribir literatura se necesitan dos cosas. Una, tener tiempo para escribir. Y para tener tiempo para escribir hay que tener dinero, porque si yo tengo que trabajar todo el día, yo no puedo escribir. Y para poder escribir hay que saber escribir. Entonces, daos cuenta que hoy todo el mundo sabe escribir, pero daos cuenta que en aquella época solamente sabían escribir un 5% de la población, que eran los funcionarios del Estado, o los escribas, ¿no? ¿No habéis visto algún dibujo alguna vez de los antiguos egipcios que se ponían a escribir? Pues esos son los escribas, y los escribas eran los funcionarios del Estado. Entonces, la escritura aparece en las ciudades, la literatura empieza en las ciudades, la cultura empieza en las ciudades, y era solamente un 5% de la población o un 2% los que sabían escribir, los que manipulaban la cultura, porque el resto de la gente, la literatura se la tenían que leer, porque ellos no sabían leer, ¿de acuerdo? Bien, pasamos. Entonces, nosotros vamos a hablar de las 4 literaturas más importantes de la antigüedad, que son, 1, la literatura egipcia, 2, la literatura de Mesopotamia, 3, la literatura judía o la Biblia, y vamos a hablar por lo harto de la literatura musulmana y de la India, pero nos vamos a centrar, pasa Juan, nosotros nos vamos a, y esto es Grecia y Roma, entonces nosotros vamos a hablar de Egipto, Mesopotamia, de Grecia y de Roma, ¿de acuerdo? Venga, seguimos. Bueno, empezamos con los egipcios. Pasa, Juan. Bueno, pues los egipcios, la literatura en el Antiguo Egipto tenía 2 funciones fundamentales. Una, la literatura estaba al servicio del poder político o estaba al servicio del poder religioso. O sea, el gobierno, el Estado egipcio, era el que controlaba la cultura y era el que le pagaba a los escribas para que escribiesen. Entonces, los antiguos egipcios, pues eran, digamos, los que escribían en el Antiguo Egipto eran los escribas, o sea, los funcionarios del Estado, ¿de acuerdo? Y la literatura estaba al servicio del poder político y del poder religioso, ¿vale? Pasamos. Pasa, Juan. Pasa. Bien. ¿Qué temas son los que hablan la literatura egipcia? Pues pensamos, bueno, ¿cómo una cosa tan antigua en el tiempo puede hablar de estos temas? Pues prácticamente habla de los mismos temas de hoy día, ¿no? Por ejemplo, nos habla, por ejemplo, de lo pasajero del amor, de que el amor pasa, de que hay desamor, de lo mismo que hay amor, encontramos desamor, ¿de acuerdo? La literatura egipcia es también una literatura de viaje. Los egipcios eran un pueblo que tenían un contacto directo con el mar y navegaron por todo el Mediterráneo. Entonces, a los egipcios les encantaban los libros de viaje. Les volvía locos los libros de viaje. Hay un libro muy bonito que se llama La historia del náufrago, en la que un náufrago llega a una persona naufraga, llega a una isla, que el barco se le ha roto, llega allí nadando como puede y de pronto allí se encuentra solo. Y en esa misma isla se encuentra una serpiente gigante. Esa serpiente gigante al principio lo amenaza, pero después tiene pena de él y la serpiente le cuenta su historia. Y su historia es muy triste y es la de una madre que, debido a una catástrofe que hubo en la isla, perdió a sus hijos. Entonces, de pronto, la serpiente
siente como que si el náufrago fuera su propio hijo y lo trata como un hijo y entabla con él una relación de madre y de hijo. Entonces, una cosa fundamental de la literatura egipcia es, fijaros, que estamos hablando de 4.000 años antes de Cristo. Ya los egipcios sabían introducir una historia dentro de otra historia. Eso lo inventaron los egipcios, ¿no? Porque la serpiente es una historia que está dentro de otra historia más grande, que es la del náufrago, ¿no? Eso es un invento de los egipcios. Pasamos, Juan. La literatura egipcia habló mucho de la vida después de la muerte. Esta gente parece que se lo pasaba mejor muertos que vivos. Entonces ellos hablaban muchísimo de los felices que iban a ser después de la muerte. Entonces los antiguos egipcios creían tanto en la vida después de la muerte que le daban una importancia tremenda a eso, al superar el juicio de los dioses y poder llegar al paraíso para ser ya inmensas y eternamente felices. Entonces, un texto que nos encontramos de la literatura egipcia es los textos de las pirámides, que son pequeños textos que hay en las pirámides, que son básicamente oraciones en las que se les pide a los dioses la protección de los difuntos y que sean buenos en el juicio para que disfruten de una vida eterna feliz. Entonces, los egipcios creían muchísimo en el más allá, ¿no? Y a eso le dedicaron a ellos muchísimo tiempo. Bueno, un tema también de la literatura egipcia es la sátira social y es el reírse de ciertos grupos de personas, ¿no? Esta imagen de ahí pertenece al libro, el libro de los oficios. Y en ese libro, pues se resalta la idea de lo bien que se vive siendo funcionario. Fijaros en aquella época. En aquella época, tener una plaza para el gobierno era, como hoy, pues una garantía. O sea que las cosas parecen que no han cambiado mucho, ¿no? O sea que en el antiguo Egipto todo el mundo quería ser funcionario, porque imaginaros, entre ser funcionario y estar en las pirámides cargando piedra, pues yo quiero ser funcionario. Y cualquiera, ¿no? Entonces, pues evidentemente, este también es un tema, ¿no? Fijaros los temas, ¿no? Entonces, los temas, resumiendo, de la literatura egipcia son el amor, lo pasajero del amor. 2, los viajes. A los antiguos egipcios les encantaba un barco, coger un barco y aventura para arriba y aventura para abajo. Y, bueno, de hecho, hay una película, que yo creo que la conocéis seguramente, que es Sinué el egipcio, ¿vale? Que cuenta la historia de un príncipe sirio que huye egipcio que huye a Siria tras la huida tras la muerte de un faraón, ¿no? Y nos cuenta toda su aventura, ¿no? Eso es muy del antiguo Egipto. Bueno, pues pasamos a lo siguiente. Pasa, Juan. Bueno, ahora vamos al tema de la literatura babilónica. La antigua Mesopotamia. Para que nos entendamos, ¿alguien sabe dónde está Mesopotamia? ¿Dónde? No, exactamente no. ¿Quién lo sabe? Lo explicamos un poquito. Bueno, para que nos entendamos, Mesopotamia es lo que hoy es Irak. Son el territorio que está entre dos ríos, el Tigris y el Éufrates. Y ahí, o sea, eso que hoy en día es una zona de conflicto, de guerra, de destrucción, que dices tú, bueno, esto es un desastre lo que hay aquí hoy, ¿no? Pues hay que saber que entre esos dos ríos, en esa zona que hoy hay tanta muerte, tanta desolación, que es Irak, la guerra de Irak. En Irak nació la civilización y nació la escritura entre esos dos ríos. Entonces, ¿cuáles son las dos grandes obras de la literatura babilónica? Bueno, pues la primera es el poema de Gilgamesh. ¿Veis el del carro? Ese hombre del carro. Ese es el Gilgamesh. Y el otro es el poema de la creación. Bueno, ¿y de qué habla Gilgamesh? Bueno, pues Gilgamesh es uno de los poemas más grandes
de la literatura en cuanto a extensión, en cuanto a largo, ¿no? Es el más largo, después del Mahabharata de la India, es el poema más largo, más extenso de la historia, ¿no? ¿Y qué nos cuenta? Pues nos cuenta la historia de un hombre, Gilgamesh. ¿Y quién era Gilgamesh? Gilgamesh era un rey de un reino mítico, o sea, inventado, que se llamaba Uruk, ¿vale? ¿Y qué le pasaba a este hombre? Pues este hombre era muy guapo, era muy alto, era muy mandón, le gustaba mandar mucho y era muy lujurioso. Entonces, los súbditos de este rey se cansaron del comportamiento de ese hombre tan tiránico y tan lujurioso y le pidieron ayuda a los dioses. Y los dioses mandaron a un hombre de arcilla, hicieron de arcilla, a un hombre que se llamaba Endiku. ¿Y para qué lo mandaron y para qué mandaron los dioses a Endiku, a Gilgamesh? Pues para aplacarlo. Entonces ellos tienen una pelea tremenda, se pelean, hacen un combate y al final dijeron, bueno, pues vamos a dejarnos de pelearnos y nos vamos a hacer amigos. Se hacen amigos y el Gilgamesh es la historia de dos amigos inseparables, de dos amigos que se quieren, de dos amigos que se respetan, dos amigos que están siempre juntos y dos amigos a los que les gusta correr aventuras. O sea que a los dioses les salió el tiro por la culata. Entonces, se hacen amigos, Endiku muere y Gilgamesh recorre todo el mundo buscando la planta de la eterna mortalidad. ¿De acuerdo? Y ese es el poema. Entonces, pasamos, Juan. Pasa. Antes. Bueno, déjalo ahí. Explico. Entonces, ¿cuáles son los temas entonces de la literatura? ¿Cuáles son los temas de la literatura de Mesopotamia? Pues, uno, el amor, pero el amor sensual, el amor erótico entre un hombre y una mujer. Porque en esta historia de Gilgamesh hay una diosa que es Ishtar, que se encapricha de Gilgamesh, porque por lo visto era muy guapo, ella se encapricha de él le dice que no, y ella enfadada va a sus padres, que son los dioses, a ver si hacen algo con el muchacho, a ver si lo convence, para arriba y para abajo, y al final lo que ocurre es que los dioses le mandan un toro para matarlo. Y como está su amigo ahí, Endiku, que Endiku y Gilgamesh eran los más chulos de Mesopotamia, pues dijeron, nosotros vamos a matar al toro. Mataron al toro y otra vez la historia de Gilgamesh, la historia de amistad entre Gilgamesh y Endiku, pues prueba una vez más que la amistad es uno de los grandes temas de la literatura de Mesopotamia. ¿De acuerdo? Entonces, temas de la literatura de Mesopotamia, para rebobinar. Uno, el amor erótico entre un hombre y una mujer. Dos, la amistad. Y tres, lo débil que es el hombre para evitar destinos que no puede evitar, como por ejemplo la muerte, la enfermedad y todo esto, ¿no? Son temas, digamos, universales, ¿no? Bien, pasa, Juan. Pasa. Bien, pasa. A ver, hay una cosa ahora de la que vamos a hablar que yo creo que os puede interesar y es el siguiente. Pasa. Yo te digo, bueno, dentro de este gran poema, que es el Gilgamesh, hay una historia. Porque os acordáis que estuvimos hablando, hay un... Pasa. Ahí, déjalo ahí. Estuvimos diciendo que en el Antiguo Egipto ellos habían aprendido a meter una historia dentro de otra, ¿verdad? Lo habíamos dicho, ¿no? Bien, pues los babilonios no se van a quedar atrás. Y una cosa que hay en el poema de Gilgamesh es que hay un sabio que se llama Utnapishtim, que dentro de ese poema pues dice, bueno, si los egipcios meten una historia, pues yo voy a meter otra. Y meten una historia, que es la historia del diluvio universal. ¿Vale? El diluvio universal.
o sea, todos hemos leído que en la Biblia pues la tierra se llenó de agua y estuvo lloviendo durante 40 días y 40 noches, ¿no? Eso lo hemos leído en algún lado, ¿no? Perfecto. Entonces, una cosa interesante es que ya en Mesopotamia, en el Gilgamesh, que es del año 4000 a.C., o sea, aproximadamente 2000 o 3000 años de que se escribiera la Biblia, alguien ya había contado la historia del diluvio universal. Con lo cual, la persona que escribió el diluvio universal en la Biblia había leído y conocía perfectamente la historia del diluvio universal del Gilgamesh. O sea que la historia de la Biblia no la inventaron los que escribieron la Biblia. Esa historia ya existía. ¿Y qué hizo el escritor del Génesis de la Biblia? Adaptarlo. ¿Vale? Adaptarlo. Vamos a comparar ahora cómo se cuenta el diluvio en la Biblia y cómo se cuenta el diluvio en el Gilgamesh. Y para que veáis y vayáis a decir, bueno, es que la persona que escribió el diluvio, la historia del diluvio en la Biblia, este poema se lo había leído muy bien. ¿Estamos o no? Vamos a compararlo. Pasa, Juan. A ver, en los dos, fijaros las imágenes. En las dos literaturas, la tierra se llena de agua, ¿verdad? Vemos la imagen primera, que es una imagen de la Biblia en la que el mundo se llena de agua. Y al fondo está la barca, el arca de Noé, ¿no? Y aquí vemos en el Gilgamesh de Mesopotamia, pues vemos también cómo una persona está construyendo ya una barca, porque la tierra se va a inundar de agua también, ¿verdad? Entonces, ahí estamos dándonos cuenta que el que escribió el Génesis de la Biblia conocía muy bien el poema del Gilgamesh, que se escribió 4000 años antes, ¿vale? Seguimos. En las dos historias, tanto en la Biblia como en el Gilgamesh, para que nos entendamos, el Gilgamesh es lo que está en piedra, es más antiguo por la piedra. Vemos también la aparición de una barca. En los dos sitios se construye una barca, ¿no? En los dos sitios. Pasa, Juan. En los dos sitios, en la barca se meten semillas y especies de animales para crear una vida nueva. Porque lo que Dios está haciendo es, según la Biblia, es castigar al hombre, llena la tierra de agua, extermina a la humanidad y en el barco se van a meter los mejores, ¿no? Se van a meter los mejores. Entonces, tanto en el Gilgamesh como en la Biblia, los elegidos dentro de la barca pues, llevan semillas para crear una vida nueva y meten parejas de animales para crear una vida nueva. Juan. En los dos textos, tanto en el Gilgamesh como en la Biblia, el cielo se cierra, ¿no? Y las compuertas del cielo se abren y cayó una gran tormenta, ¿no? Tanto en un poema como en el otro vemos que, bueno, cayó una tormenta espantosa, ¿no? Seguimos. En los dos poemas, Dios o los dioses lo que pretenden es acabar y exterminar con la humanidad, ¿vale? Porque él considera que la humanidad es una vergüenza, se arrepiente de haberla creado. Entonces, él pretende acabar con la humanidad, digamos, ahogándolos. Sigue. En la Biblia aparece la paloma que suelta Noé de la barca para ver si hay tierra o no hay tierra, ¿no? Y trae una rama de olivo en la boca. En el Gilgamesh es un cuervo o un gorrión o una golondrina, ¿no? El pajarito, o sea, hay un pájaro que sale del arca. Seguimos. Entonces, para que veáis que lo que estoy diciendo, que la persona que escribió el Génesis de la Biblia y escribió la historia del diluvio, pues evidentemente conocía el diluvio del Gilgamesh. Y ahora yo hago una pregunta. ¿Esto del diluvio
pudo ser verdad o no. Porque esto hay que decir una cosa. Los aztecas en México hablaron del diluvio. En la India hablaron del diluvio. Casi todas las civilizaciones antiguas, aunque estén muy separadas en el tiempo, hablan del diluvio. Es posible que hubiese pasado algo. Los científicos no están de acuerdo sobre si hubo un diluvio o no hubo un diluvio. Hay una teoría que es la teoría de la catástrofe de Toba. Toba es una isla que está en el sur de Asia, donde hay un volcán, que es el volcán de Toba. Hay una teoría que está medio confirmada que ese volcán de Toba pudo haber explotado, y es que el cráter del volcán es enorme. La explosión pudo haber sido, digamos, de dimensiones descomunales, ¿no? Y posiblemente esa explosión hubiese, digamos, provocado en todo el planeta una bajada de temperatura enorme. Y es posible que a raíz de esa bajada de temperatura hubiese producido una lluvia más abundante de la cuenta, ¿vale? Pero esto no se sabe, ¿no? Lo que sí es cierto, que la teoría del diluvio, la historia del diluvio, está recogida en la literatura de pueblos de México, de pueblos de la India, pueblos de Asia, y uno se pregunta que cómo pueblos que están tan distantes unos de otros pueden hablar de lo mismo. Probablemente tuviesen un motivo, probablemente estuviesen haciendo referencia a algo real. No lo sabemos, no lo sabemos. Bueno, pasa para atrás. Pasa para atrás. Pasa. Bueno, no, si no entendéis algo me lo decís, ¿eh? Vale. Pasa. Bien, pasa. Para atrás, para atrás. Bien. Hemos hablado entonces de los egipcios, de los babilonios. Pues ahora vamos a hablar de la literatura judía. La literatura judía. La literatura judía básicamente es la Biblia. La Biblia. Nosotros, la Biblia, siempre cuando nos hablan de la Biblia, pues nosotros pensamos en la religión, ¿verdad? Pensamos en la religión. Y pensamos en el tema religioso, pero evidentemente la Biblia para una persona creyente pues es la palabra de Dios. Para una persona que no crea, ¿qué es la Biblia? Entonces esta es la respuesta. Me gustaría a esta pregunta dar una respuesta. La Biblia es ante todo literatura, básicamente. Es literatura. Crea o no crea, es literatura. Entonces en esa... pasa para atrás, Juan. Ahora la pregunta... Pasa para atrás. Sí, para atrás, para atrás. Sí. Sí. A ver, lo hablo yo, ¿vale? Entonces, vamos a ver, en la Biblia, ¿qué encontramos? La Biblia, ante todo, es literatura. Nos cuentan historias. ¿Qué encontramos en la Biblia? En la Biblia encontramos desde poemas amorosos entre un hombre y una mujer. Ahora vamos a ver el cantar de los cantares de la Biblia. Encontramos desde poemas amorosos de un hombre a una mujer hasta justificación de costumbres. Encontramos legislación, encontramos narraciones, encontramos hechos fabulosos, como por ejemplo cuando el mar se abrió para que pasara Moisés. Eso es un hecho fantástico. Y encontramos todo este tipo de cosas. Entonces, la Biblia ante todo es literatura. O sea, es absurdo que nosotros nos tomemos la lectura de la Biblia literalmente, palabra por palabra. Es absurdo, porque son historias, es literatura, solo es literatura. Independientemente de que creamos o no creamos, eso es otra historia. Entonces, como hemos dicho, repito, en la Biblia encontramos poemas de amor entre un hombre y una mujer. Por ejemplo, en el Cantar de los Cantares. Encontramos historias mitológicas, como por ejemplo la creación de Dios que creó el mundo en 7 días. Eso es, el tema de la creación no solamente aparece en la Biblia, es que los griegos también tenían un mito de la creación. Daos cuenta que en esta época la ciencia no existía.
Entonces, había que explicar el origen del mundo de alguna manera, ¿no? Es que nosotros, las teorías que tenemos hoy del origen del mundo son cosas muy nuevas. Entonces, en esta época no tenían ciencia. Entonces, tenían que explicarlo de alguna manera, ¿no? Entonces, el mito de la creación, de que Dios creó el mundo en 7 días, o que los dioses crearon el mundo, eso está en todas las culturas. En los griegos, los romanos, en Mesopotamia, el Antiguo Egipto y también en la Biblia, ¿no? Entonces, rebobinando, ¿encontramos en la Biblia? Pues, ¿qué encontramos? Poesía amorosa. Encontramos episodios fantásticos, narraciones fabulosas. Encontramos ley y encontramos también justificación de costumbres. Y la Biblia es eso, la Biblia es literatura. Bueno, vamos a hablar de un tema de un... Pasa atrás, Juan. Os he puesto aquí esta... Para atrás. Atrás. Más atrás. No, o para adelante. A ver, dale para atrás. Esa foto de los novios, que están los 2 novios ahí. Bien, el Cantar de los Cantares. Bueno, vamos a leer unos poemas que están dentro de la Biblia, dentro de un libro, para adelante, que es el Cantar de los Cantares. Bueno, ¿y qué es el Cantar de los Cantares? El Cantar de los Cantares es, para atrás, es la imagen de Eva. Bueno, esta foto es del Cantar de los Cantares. Bueno, es una recreación del Cantar de los Cantares. El Cantar de los Cantares es uno de los libros más antiguos de la Biblia. Se escribió en el 950 a.C. Y uno se pregunta, bueno, ¿qué hace en la Biblia esta poesía amorosa entre un hombre y una mujer? Donde se habla de besos, se habla de caricia, se habla de la amada, del amado, se habla de buscar al amado en la noche, ¿no? Es el único libro de la Biblia en la que no hay presencia de Dios. Dios no está presente, porque es un libro que canta el amor humano, el amor entre un hombre y una mujer, ¿no? Vamos a leer unos cuantos de poemas amorosos del Cantar de los Cantares para que veáis que también en la Biblia está el tema del amor entre un hombre y una mujer. Venga, Merche nos va a leer unos poemitas, ¿vale? Del Cantar de los Cantares. Vamos allá. Venga. Me voy a apoyar aquí. Bésame con los besos de tu boca, porque más embriagaste que el vino son tus amores. Suave es el perfume de tus bálsamos, tu nombre va manando de aceites aromáticos, por eso te aman las doncellas. Llévame tras de ti, partamos. El rey ya me hizo entrar en sus aposentos, pero solo contigo nos pondremos alegres, pues más que el vino recordaremos tus amores. Y es que con razón eres amado por toda la gente. Como el manzano entre árboles frutales, así es mi amado entre los jóvenes. Me senté a la sombra de aquella que yo tanto deseaba. Su fruto es dulce a mi boca. Él me introdujo en la bodega del vino y su pendón es el amor. Reconfortadme con pasas, reanimadme con manzana, pues languidezco de amor. Sostiene mi cabeza en su mano izquierda, con la derecha me enlaza. Os suplico, hijas de Jerusalén, por los venados, por las gacelas de los campos, no durmáis ni despertéis mi amor, antes que él lo desee. Oigo la voz de mi amado, helo aquí, que viene saltando por los montes, traspasando oteros. Mi amado es semejante al venado y a la cabra montés. Helo aquí, de pie, detrás de nuestra pared, mirando por las ventanas, vigilando por las celosías. De noche busqué a quien mi alma adora, lo busqué, pero no lo encontré. Me levantaré y me adentraré en la ciudad, para buscar por calles y plazas a quien mi alma adora. Lo busqué, pero no lo encontré. A mí me encontraron los guardias que custodian la ciudad. ¿Vieron por casualidad a quien mi alma adora? Nada más pasarlo, encontré a aquel a quien mi alma adora. A él me agarré y no lo solté,
hasta introducirlo en casa de mi madre, en la cámara de aquella que me gestó. Os suplico, hijas de Jerusalén, por los venados, por las gacelas de los campos, no durmáis ni despertéis a mi amor antes que él lo desee. Bueno, pues como habéis escuchado, pues en este libro de la Biblia pues se habla de buscar al amado de noche, ir en busca del amado de noche. Se habla también de la amada, de la mujer, la amada inflamada de amor que busca a su amado de noche. Nos encontramos cómo el hombre alaba la belleza de la mujer alaba la belleza del hombre. Se habla de besos. Se habla también de besos de tu boca, embriagantes, más que el vino, son tus amores, ¿no? Se habla de aceites aromáticos, se habla de doncellas. En fin, estamos hablando de un amor erótico entre un hombre y una mujer. Y esta poesía tan hermosa la encontramos en la Biblia, en el Cantar de los Cantares. El Cantar de los Cantares influyó mucho posteriormente en los poetas del siglo XVI españoles. Por ejemplo, en San Juan de la Cruz escribió un poema precioso que se llama Noche oscura del alma, ¿vale? Que no sé si tenemos el texto por ahí. ¿Lo tenemos por ahí? El de Noche oscura del alma. ¿Ve por ahí? Vale, ¿lo lees tú? Venga, pues lo leo yo. Bueno, vamos a leer un poemita, otro poema. A ver, léelo tú, María. Venga, léelo tú. Venga, léelo. Es que estoy siempre hablando yo. Venga, perfecto. Bueno, antes de que María lo lea, comentaros. Este poema lo escribió San Juan de la Cruz. Se llama Noche oscura del alma. Y os vais a dar cuenta el parecido que hay entre este poema y el lenguaje del Cantar de los Cantares. El amado, la amada, la amada que busca al amado de noche, que busca el encuentro amoroso y sexual con el amado de noche. No, la noche, el amado, la amada, en fin, son imágenes poéticas que están tomadas directamente del Cantar de los Cantares de la Biblia. Venga, vamos a escuchar este poema. En una noche oscura, con ansias en amores inflamadas, con dichosa aventura, sin salir, sin ser notada, estando ya mi casa sosegada, a oscuras y segura, por la secreta escala disfrazada, oh dichosa aventura, a oscuras y encelada, estando ya mi casa sosegada. En la noche dichosa, en secreto, que nadie me veía, ni yo miraba cosa, sin otra luz y guía, sino la que el corazón ardía. Aquesta me guiaba, más cierto que la luz de mediodía, a donde me esperaba, quien yo bien me sabía, en parte donde nadie parecía. Oh noche que guiaste, oh noche amable más que el que la alborada, oh noche que juntaste amado con amada, amada en el amado transformada, en mi pecho florido que entero para él solo me guardaba. Allí quedó dormido y yo le regalaba y él ventalle de cedros aire daba. El aire de la almena, cuando yo sus cabellos esparcía, con su mano serena, en mi cuello hería y todos mis sentidos suspendía. Quedéme y olvidéme, el rostro recliné sobre el amado, cesó todo y déjeme, dejando mi cuidado entre las azucenas olvidado. Gracias. Bueno, pues como ha leído María, pues encontramos tanto en un poema como tanto en este poema de San Juan de la Cruz como en el Cantar de los Cantares encontramos las mismas imágenes. La noche, una mujer inflamada de amor, abandona su casa de noche y busca a su amado, ¿no? Busca a su amado. Entonces, vemos cómo se van repitiendo las mismas imágenes. La noche,
el amado, la amada, el encuentro amoroso. Aparecen también nombres de flores, la azucena, los lirios, ¿vale?, que reflejan muy bien lo que es, digamos, el fruto del amor. Entonces, todas estas imágenes las encontramos en el Cantar de los Cantares de la Biblia, ¿de acuerdo? Evidentemente, nosotros si leemos este poema, pues nosotros leemos esto y decimos, ¿qué cuenta este poema? Y aquí lo que nos está contando es cómo una mujer de noche, cuando ha dejado su casa tranquila, baja la escalera de su casa inflamada de amor y va a buscar a su amado en mitad de la noche para tener un encuentro con él y acabar dormida en su pecho florido. Pero claro, evidentemente esto lo escribió un cura, lo escribió un San Juan de la Cruz. Entonces, evidentemente, podemos pensar de pronto, pues podrá tratarse de una historia o podrá... No, este poema no tiene el significado que nosotros le estamos dando aquí. Evidentemente uno lo lee y ¿qué entiende? Pues entiende la historia que nosotros hemos dicho, ¿no? Pero nosotros aquí, si le cambiamos el significado, este es San Juan de la Cruz, si cambiamos el significado de las palabras, en San Juan de la Cruz el amado es Jesús, la amada es el alma, la amada es el alma, la casa sosegada es el cuerpo y la noche refleja el momento más intenso de la oración. Entonces, este poema realmente de lo que nos está hablando es del encuentro del alma con Cristo, con Jesús, en la noche a través de la oración, ¿vale? Pero que evidentemente la forma está tomada del Cantar de los Cantares. Bueno, seguimos ya para terminar. ¿Pasa, Juan? Bien, déjalo ahí. Bien, una cosa evidente también es que la Biblia, la literatura judía, la Biblia ha sido una de las obras que más ha influenciado en la cultura de Occidente. Eso está claro. Nosotros vemos historias de la Biblia en el arte, en la escultura, en la pintura, en la literatura y en el imaginario nuestro. Entonces, por ejemplo, las historias de la Biblia han originado también muchas obras literarias posteriormente. Por ejemplo, algunos títulos de José Saramago escribió, por ejemplo, El Evangelio según Jesucristo, en la que se cuenta una historia en la que Jesús no es el Hijo de Dios, sino que es un hombre normal y corriente. No es Dios, sino un hombre. Esta novela estuvo censurada en Portugal por la Iglesia y por el gobierno, bajo influencia de la Iglesia, porque fue considerada una blasfemia la novela, ¿no? Y estuvo prohibida en Portugal. Luego tenemos esta película y esta novela que es La Última Tentación de Cristo, que es de Nico Casantaki, en la que se cuenta la historia de que Jesús se enamora de María Magdalena y que forman una familia, ¿vale? Básicamente la historia. La historia de Caín, de José de Saramago. Y luego tenemos también una novela que es San Manuel Bueno Mártir, de Unamuno, que cuenta la historia de un cura de un pueblo del norte de España que es un sacerdote brillante, que tiene a todo el mundo encandilado, que tiene a los fieles de la Iglesia, digámoslo, locos de contento. Es un modelo de buen sacerdote, de un sacerdote brillante, ocurrente, que al final de su vida le confiesa a un amigo que no cree en Dios. O sea, tenemos la historia de un cura que confiesa al final de su vida de que todo lo que ha hecho, lo ha hecho porque se encontraba solo, y que el sacerdocio a él le había servido en cierta manera para estar en compañía de la gente y tener un contacto con la gente y para tapar su soledad y sus miserias, ¿no? Es una historia un poco así, digamos, original, ¿no? Un cura que confiesa al final de su vida, un cura brillante que confiesa al final de su vida pues que no cree en Dios, ¿vale? Bueno, pasamos. Bueno, ahora venimos al último capítulo ya de la charla, ¿vale? Vamos a ir rapidito. Grecia y Roma. Grecia y Roma. Estas son las dos civilizaciones que más cerca están de nosotros, ¿vale? Nosotros hablamos castellano, hablamos español, y el español es una lengua que deriva del latín. Entonces, Grecia y Roma
están culturalmente muy cerca de nosotros. Bien, pasa Juan. Vamos a definir un poco cómo eran los griegos. ¿Cómo eran los griegos? Bueno, una pregunta que nosotros tenemos que hacer es ¿qué fue aquello de lo que no hablaron los griegos? Porque hablaron prácticamente de todo, los antiguos griegos. No ha habido en la historia de la humanidad un pueblo más brillante que el pueblo griego. ¿Vale? El pueblo griego. O sea, lo que se inventó en Grecia en el siglo V a.C., prácticamente es todo lo que hoy se sabe, ¿no? Evidentemente hoy tenemos una tecnología, tenemos una medicina muy avanzada, pero los griegos prácticamente se puede decir que lo inventaron todo. Y además hay que darse cuenta también de una cosa, cómo llegaron a investigar y llegaron a conclusiones sin recursos, sin la tecnología de hoy. Por ejemplo, los griegos averiguaron el diámetro de la Tierra, cuántos metros tenía la Tierra en redondo, guiándose por la sombra de una palmera. O sea, con la sombra de una palmera y con rudimentos y herramientas muy básicas, como una cuerda, averiguaron cuánto medía la Tierra y se equivocaron en unos metros. Hoy, por ejemplo, necesitaríamos muchísima tecnología, ¿no? Entonces, repito, no ha habido en la historia de la humanidad un pueblo más brillante y que haya creado tanto y que haya, digamos, influenciado tanto a la historia de Occidente como el pueblo griego. Los griegos inventaron la filosofía, el arte de pensar, el arte de reflexionar quiénes somos, a dónde vamos, de dónde venimos. Los griegos también inventaron la historia. También inventaron las matemáticas. ¿Pasa, Juan? Inventaron las matemáticas. Los griegos también inventaron la astronomía. Hicieron grandes investigaciones astronómicas. Y, sobre todo, inventaron una cosa que es muy importante, que es la ley, el imperio de la ley. Ellos inventaron el derecho, los tribunales, los procesos, el abogado, el fiscal. O sea, los griegos inventaron la ley, ¿de acuerdo? La ley como máxima expresión de la voluntad popular de todo el mundo y la ley como único garante de la democracia. Los griegos entendían que no podía haber democracia sin respeto a la ley y que la democracia era la ley y la voluntad de todos. Evidentemente, nosotros no podemos decir, pero bueno, ¿cómo pueden los griegos hablar de democracia si tenían esclavos? Había esclavos en Grecia, pero es que volvemos a decir lo de antes. Nosotros no podemos mirar a los griegos con los ojos de hoy, porque es que hoy hemos llegado a un estado de derecho que, como vuelvo a repetir, son muy nuevos. El acceso a la escuela es una cosa muy nueva. El derecho a la sanidad, una cosa muy nueva. La igualdad entre hombres y mujeres, una cosa muy nueva. Entonces, tenemos que entender que a pesar del tiempo en el que vivieron, eran un pueblo muy avanzado para su época. Esto es lo fundamental. Bien, y una cosa fundamental, los griegos inventaron los géneros literarios. ¿Qué son los géneros literarios? Las distintas maneras de hacer literatura. Ellos le dieron nombre a la narrativa. Ellos dijeron que cuando algo había que contarlo, una historia había que contarla en prosa. Eso es un invento griego, la narrativa, escrita en prosa. Cuentes lo que cuentes, sea novela, sea historia, sea filosofía, se escribe en prosa. Luego inventaron la lírica. La lírica es la poesía que expresa sentimientos, ¿de acuerdo? Y ellos inventaron el verso, la métrica, el ritmo. En Grecia la poesía se recitaba con música, con la lira. La lira es un instrumento. Entonces, la poesía, lo que hoy tenemos, por ejemplo, los restos que quedan en la poesía de la métrica, el ritmo, son los restos que había antes, los restos que han quedado de la música.
porque la poesía estaba ligada a la música y los poemas se recitaban para ser cantados y acompañados de música, ¿vale? Y eso lo inventaron los griegos. Y un gran invento de Grecia es el teatro, la comedia y la tragedia, ¿vale? Entonces, y ellos se pusieron de acuerdo también en que el teatro tenía que ser escrito de forma dialogada, como hoy en día. Entonces, prácticamente, digamos, los géneros literarios se puede decir que son un invento griego, ¿vale? Son un invento griego. Pasamos. Bueno, dos cosas. El teatro en Grecia eran dos cosas, básicamente. Uno, la comedia, que era para hacer reír a la gente, y dos, la tragedia. Los griegos eran los reyes de la tragedia, ¿no? Los reyes de la tragedia. Y también trabajaron la comedia, pero los romanos fueron los que trabajaron mucho más la comedia, ¿no? Entonces, podemos decir que la tragedia es un invento griego. ¿Y la tragedia de qué nos habla la tragedia? Pues como su propio nombre indica, una tragedia, es algo malo que pasa, ¿no? ¿Sí? Es algo malo que pasa. Entonces, la tragedia griega de lo que nos habla es de la lucha del hombre contra el destino, ¿vale? Os voy a contar una historia de una tragedia griega para poner un ejemplo. La historia de Edipo Rey. Edipo era hijo de Layo. Layo era un antiguo rey de Tebas. Layo había sido expulsado de la ciudad y su mujer Yocasta se había quedado en la ciudad como reina. Entonces Edipo decide volver a la ciudad porque Edipo había perdido el norte sobre quién era su padre y quién era su madre, porque había sido abandonado. Entonces, cuando iba camino de la ciudad, se encontró a un viejo y tuvo una discusión con él y acabó matándolo. Entonces, siguió hacia la ciudad. Llegando a la ciudad, se encontró con una esfinge que era un ser, que era una mitad como una especie de leopardo y la mitad era un ave. Y la esfinge le puso un acertijo. Dice, Edipo, ¿a qué vienes a Tebas? Dice, a casarme con la reina Yocasta. Dice, pues antes me tienes que adivinar un acertijo. Dice, ¿qué animal es el que cuando nace camina 4 patas, cuando es mayor camina 2 y cuando es viejo camina 3 con un bastón? Y él dijo, el hombre, y acertó. Entonces se casó con Yocasta, que era la reina. Pasado el tiempo, sobre la ciudad cae una plaga, una peste, y empiezan a morir la gente, ¿no? Entonces la gente se pregunta, ¿por qué está pasando eso en Tebas? ¿Por qué está muriendo la gente de enfermedad? Y Tiresias, el sabio Tiresias, le dice a Edipo, Tiresias sabía lo que ocurría. Entonces, al casarse Edipo con Yocasta, ocurre la peste en Tebas, empiezan a morir gente. Y Tiresias, el sabio, sabe lo que ha ocurrido. Y el pueblo entero de Tebas ofrecen sacrificios a los dioses para averiguar de dónde viene ese enfado de los dioses que está castigando la ciudad. Y al final se descubre de que Yocasta era su madre. Entonces, él se había casado con su madre, sin saberlo, y había matado a su padre. Entonces, eso para una mentalidad griega del siglo V a.C., o sea, el incesto, el tener relaciones sexuales con tu madre, era una cosa que no entraba en la mentalidad griega de la época. Y acabó suicidándose. Bueno, se clavó en los ojos unos puñales y quedó ciego toda la vida. No se suicidó, que me he equivocado yo. Se quedó ciego y quedó vagando por todos lados. Otra tragedia griega, ahí vemos una cosa de la tragedia que es que el hombre no puede evitar el destino. El destino era que él se casara con su madre y que matara a su padre, que cometiera un parricidio y que cometiera un incesto. Y al final la cosa se cuadró de tal manera que lo hizo.
la esfinge lo engañó. ¿De acuerdo? Entonces ahí vemos cómo el hombre no puede evitar el destino, es de lo que nos habla la tragedia. En cambio, la comedia está hecha para reír. Una de las comedias más famosas de la literatura griega es Lisístrata. Hay una película que protagoniza Maribel Verdú que se llama Lisístrata. ¿Y de qué cuenta Lisístrata? Bueno, durante la guerra del Peloponeso, las mujeres de Atenas estaban hartas de que los maridos faltaran todas las noches en la casa, porque estaban todo el día en la guerra y ellas estaban ya hartas de la situación. Entonces las mujeres deciden hacer una asamblea y dijeron, bueno, ¿cómo podemos arreglar este problema? Dice, pues nada, pues vamos a hacer una huelga sexual. ¿Esto qué quiere decir? Pues que lo vamos a tener a pan y agua pues hasta que esto cambie. Entonces las mujeres deciden tener una huelga sexual, ¿de acuerdo? Y los hombres ya, pasando los meses y los meses y los meses y vean que no podían tocar a sus mujeres ni acostarse con ellas, al final paran la guerra. ¿Vale? Paran la guerra porque las mujeres han hecho una huelga sexual. Entonces aquí nos vemos un tema también muy femenino, el tema de cómo la mujer, digamos, cambia la voluntad de los hombres. Y cómo la mujer utiliza sus armas de mujer para cambiar el destino de la historia, ¿no? Entonces, Lisístrata significa la que disuelve los ejércitos, la que acaba con la guerra, ¿no? Básicamente esta es la idea. Pasamos. Luego tenemos los romanos. Los romanos eran harina de otro costal. Los romanos, mientras que los griegos les gustaban reflexionar, les gustaba escribir, les gustaban pensar. El pueblo griego es un pueblo de pensamiento, ¿vale? Ellos no se preocuparon nunca de construir buenas calles, buenas casas. Las casas griegas eran un desastre, ¿vale? Ellos sí construían templos y tal, pero como a ellos lo que les gustaba era la filosofía, les gustaba la literatura, les gustaba escribir, no se ocupaban de las cosas prácticas. En cambio, los romanos sí eran prácticos. Los romanos eran un pueblo que le gustaba divertirse en el circo, con los espectáculos. Fue un pueblo que nos aportó a nosotros el derecho, también es un invento romano, y también inventaron el debate, del tipo que podemos ver en cualquier asamblea, en cualquier parlamento, eso lo inventaron los romanos. Entonces, los romanos, ¿qué hemos heredado de los romanos? El gusto por la diversión, el gusto por los espectáculos, antes era el circo, hoy el fútbol. Hemos heredado el derecho nuestro es prácticamente inspirado en el derecho romano, y también las instituciones. Los romanos eran un pueblo que les gustaban ser gobernados por instituciones. Ellos inventaron lo que se conoce hoy por el Estado. Se inventó ya en Grecia, ¿no? Pero los romanos ya lo perfeccionaron. Pasa, Juan. Bien, y una cosa fundamental. A los romanos les gustaba pasárselo bien y les encantaba la comedia. Pasárselo bien. Y eran también unos grandes constructores, unos grandes ingenieros. Entonces, la diferencia está en que a los romanos, pues eso de la filosofía, pues la verdad que no les gustaba mucho. Y ellos, el tiempo libre que tenían era para divertirse, estar en compañía de la gente y socializarse con la gente, ¿no? Esa era la mentalidad de los romanos. Bueno, pasa, Juan. Entonces, ¿cuáles son los temas ya de la literatura romana y de la literatura griega? Uno, el hecho de decir que somos un país, una nación. Los romanos y los griegos escribieron literatura en la que resaltaban la idea de que eran un país, que esa es la épica. Luego también está el tema del amor, el tema del erotismo. Los romanos eran los reyes de la literatura erótica. Y también lo que es la comedia, la risa. Y también el tema del destino. Vamos a leer unos poemas, ¿de acuerdo?, para ya terminar y demás, sobre literatura griega y romana,
vamos a leer poemas amorosos de Grecia y de Roma. Y ya vamos a terminar. Venga, vamos allá. ¿Quién tiene el poema de...? Por ahí, uno por ahí. Perfecto. Vale. Bien, antes de... Espera un momentito. Antes de... A ver, bueno, este de ahí está bien. Bueno, vamos a escuchar un poema que es un canto al amor. Un canto al amor. Este canto al amor es un poema extraído de un coro de una tragedia que es Antígona, ¿vale? Y vamos a ver, y donde Sófocles le canta al amor. Venga, vamos allá. Amor, invencible en la batalla, amor, que sobre la fiera te precipitas, que en las tiernas mejillas de las doncellas pernoctas, y vas y vienes por las ondas del mar, y las agrestes guaridas de las fieras. Nadie de ti puede escapar, ni entre los inmortales, ni entre los hombres, criaturas efímeras, quien te posee enloquecido queda. El corazón de los justos tú lo desvías a la injusticia para su propia ruina. Tú eres también quien suscitó esta disputa entre hombres de la misma sangre. Vence, a la vista está, el deseo producido por los ojos de una novia buena para el lecho. Ese deseo cuyo sitial está entre los amos supremos. Cabe a sus leyes augustas porque es en su juego invencible la diosa Afrodita. Bien, ahí vemos cómo los griegos le cantan al amor. Bien. Os voy a leer yo un poema ahora de Catulo, un poema de Catulo, un poema amoroso, de dos enamorados que nos cuentan lo felices que son. Y el poema es así. Vivamos, lesbia mía. Hago la aclaración de que lesbia es un nombre propio. Vivamos, lesbia mía, y amémonos. Que nos importe un bledo las habladurías de los viejos severos. Los soles pueden ocultarse y reaparecer, pero nosotros tendremos que dormir en noche perpetua tan pronto como se apague la breve llama de nuestra vida. Dame 1000 besos, después 100, luego otros 1000, luego otros 100. Empieza de nuevo hasta llegar a otros 1000 y a otros 100. Después, cuando hayamos acumulado muchos miles, los mezclaremos todos, para perder la cuenta y para que ningún envidioso malo sea capaz de echarnos un mal de ojo cuando se entere de cuántos besos nos dimos. Este poema es un poema de Catulo, ¿vale? Este es un poema de Catulo. A ver, he reservado también un poemita un poco más subido de tono, porque como hemos dicho, a los romanos también les gustaba mucho la literatura erótica. Entonces, Juan, o si quieres lo leo yo, he reservado para Juan este poemita, un poemita que, bueno, en la que hay un epigramista, hay un poema de epigramas que es Marcial, que se dedicaba a reírse de la gente. Y era lo que es la sátira. Y aquí en este poema, pues Marcial se mete con una vecina que es especialmente ruidosa cuando tiene relaciones sexuales. Entonces le dedica un poema y se ríe un poco de la actitud y le pide, como menos, que cierre la puerta, Vamos a escucharlo, venga. Consejo a una vecina envidiosa. Ruidosa. Haz lo que quieras, pero con recato. Sin guardar lesbia, te hacen el amor con las puertas abiertas y no oculta tus devaneos. Te causa más placer un mirón que un adúltero. Y no te son gratos los placeres si se quedan ocultos. Incluso una prostituta aleja a los testigos con una cortina y un cerrojo. Son raras las rendijas en el prostíbulo de sus menios. Hasta los mausoleos esconden a las más degeneradas y a las zorras. ¿Acaso mi bronca te parece demasiado dura? Te estoy pidiendo, lesbia, que no te sorprendan. No que hagas el amor, querida lesbia. Cierra tus puertas.
Bueno, pues en este poema, pues Marcial está diciendo a Lesbia que sí, que no tiene ningún problema en que no se está metiendo en que haga el amor, pero sí le pide que por favor porque cierre las puertas y así pues se ahorra la gente de sorprenderla y demás. ¿Vale? Pues esto es un poema erótico latino. Bueno, pues ya terminando, pasa para adelante, vamos Vamos ya a dar una conclusión de todo lo que hemos visto. Bueno, la conclusión es, pasa, Juan, pasa. Ahí va, esa página. Bueno, vamos a sacar ya una conclusión y nos vamos. Conclusión de todo lo que hemos visto. Pues nos hemos dado cuenta en todo lo que hemos estado contando lo siguiente. 1, la persona, el ser humano, siempre es el mismo, ¿verdad? Siempre ha hablado de amor, siempre ha hablado de erotismo, siempre ha hablado de amistad, ¿de acuerdo? Luego tenemos también que la literatura nace hace 6.000 años. Si estamos en el año 2000, hace 6.000 años empezó a funcionar la literatura, que la literatura no es una cosa de un siglo ni de dos. Hace 6.000 años que tenemos literatura. Y desde hace 6.000 años el ser humano siempre ha hablado de lo mismo, es lo que ha escrito. Siempre ha hablado del amor, de la amistad, el destino humano, la vida, la muerte, la risa, la necesidad de expresar sentimientos, la necesidad de expresar pensamientos y la necesidad de decir que formamos parte de un grupo, de una comunidad. Siempre, digamos que los temas son temas universales, que desde hace 6.000 años el hombre sigue expresando lo mismo, que tenemos más tecnología, que vivimos más tiempo, pero que el hombre, desde que está en el mundo, tiene sentimientos. Y esos sentimientos no han cambiado a pesar de los 6.000 años de literatura que hay. Otra cosa es que no podemos analizar con ojos del presente el pasado. Yo no puedo juzgar la España de hace 60 años con la España de hoy, no se puede comparar. Pues imaginaos, nosotros no podemos analizar la realidad de 6.000 años antes de Cristo con la realidad de hoy. Y a pesar de eso, vemos y comprobamos que el ser humano sigue hablando siempre de lo mismo: amor, amistad, vida, muerte, destino. También tenemos una cosa fundamental. La única manera de conocer bien el presente es conocer bien el pasado. Es la única manera. Yo no puedo entender el presente, o sea, yo no puedo establecer un diálogo con el presente si no tengo un diálogo con el pasado. Porque el presente es el pasado. Y para conocer el presente hay que conocer el pasado. Otra cosa fundamental es que leyendo se aprende de todo. Leyendo se aprende de todo. Y que la única manera de adquirir cultura y de saber es leyendo. No hay más. Entonces, es muy importante de que cuanto más datos tengamos, cuanta más información tengamos de una cosa, la vamos a interpretar mejor y de manera más objetiva. ¿De acuerdo? Esto es muy importante. Y otra cosa fundamental es que, a pesar de todo lo que hemos visto, resumiendo todo lo que hemos visto, hemos leído poemas de amor, hemos escuchado historias de la tragedia griega, hemos escuchado historias de la comedia, hemos escuchado historias de amistad, hemos escuchado historias de la muerte, de la vida después de la muerte. Y la conclusión que sacamos de todo esto es que el ser humano es algo único, irrepetible, digno de respeto y con algo que decir. Y que mientras que haya un ser humano sobre la tierra, un ser humano que piense, que sienta sobre la tierra, habrá literatura. Y esta es la conclusión de todo esto. Que mientras que haya ser humano, mientras que el hombre sea hombre y el hombre sienta y el hombre piense y tenga algo que decir, existirá la literatura. Porque la literatura es un producto del hombre.
y en cierta manera el hombre es un producto también de la literatura, ¿no? Pues nada, que con esto pues hemos terminado.